ha sido para ti la victoria de Quién Hernández? Bueno, creo que el partido ha sido muy igualado. Quizá nosotros hemos planteado el partido un poco dando el balón a la Extremadura, reclamamos atrás para intentar salir a la contra. Y bueno, ellos en los primeros 15 minutos, como nos esperábamos, pues la motivación del entrenador nuevo del Extremadura ha sido mejor que nosotros esos 15 minutos. A raíz de un par de jugadas nuestras de ataque, creo que el partido se ha igualado un poquito. Y bueno, creo que los últimos 25 minutos, 20 minutos del primer tiempo han sido muy igualados y hemos podido decantar a nuestro favor con el penalti en el 0-1, no ha podido ser. El equipo ha reaccionado muy bien y el segundo tiempo, pues bueno, ha habido ocasiones a las dos porterías y quizás nosotros hayamos tenido ese cliente suerte que hay que tener para ganar un partido. Nos han pegado dos palos y hemos acabado los palos. También es cierto que Tete ha hecho dos paradas importantes. Y bueno, en definitiva ese es el partido, ¿no? Que por lo visto en el campo a lo mejor un empate ha sido justo, pues oye, pues hay que ser justos y decir que seguramente sí, pero un equipo cuando está abajo, la verdad que eso es muy correcto. De todas maneras, evidentemente al final lo que valen son los puntos y Alcalá se los ha llevado en el primer hoy de manera justa. Bueno, seguramente Pastelero no pensará lo mismo, ¿no? Porque ellos también han hecho méritos y ocasiones para poder haber ganado por lo menos un punto, ¿no? Es cierto que hemos planteado el partido muy bien, nos ha salido bastante bien porque con el 0-1 también hemos tenido un par de contras nada más al partido. No ha podido ser y bueno, nos vamos contentos y igual que otras veces nosotros merecemos en los partidos haber sumado más puntos. Pues bueno, si nos toca a nosotros llevar los 3 puntos y de cara a lo que es la clasificación, pues es un paso importante para nosotros el salir un poco de esa zona de peligro.